Bueno, en el día de hoy vamos a tener la segunda clase del tema leyes aplicadas al volumen de control. Bueno, habíamos visto en la clase anterior el teorema de Reynolds, lo habíamos enunciado, que si bien esto ya lo vieron en la teoría, pero bueno, básicamente acá está escrito el teorema de Reynolds de manera integral y lo que enuncia el teorema de Reynolds es que la variación de una determinada propiedad en un sistema es igual a la variación de la propiedad dentro del volumen de control más lo que entra por la superficie de control o menos lo que sale por la superficie de control de esa determinada propiedad que estamos evaluando, ¿no? Y que se encuentra contenida en el volumen de control. Así que bueno, para eso era necesario definir cuál era un volumen de control. Habíamos visto que el volumen de control puede ser fijo, móvil, que por ejemplo este que está siguiendo un barco, o bien se puede ir deformando. Y que también habíamos visto que al volumen de control nosotros lo ubicamos o nosotros lo buscamos que ese volumen de control cumpla con cierta característica, como por ejemplo cortar ciertos lugares donde nos interesa conocer la fuerza o queremos que no aparezcan determinada fuerza. Y otro punto era que el flujo siempre quede normal a este volumen de control. Así que bueno, eso era en lo posible, íbamos a tratar siempre que se pueda. Vamos a ver hay casos que no se puede trazarlo al volumen de control con tanta libertad, pero bueno, eso lo vamos viendo en esta clase. Habíamos visto también en el caso 2 del balance. Primero habíamos visto la conservación de la cantidad de masa y ahora también vimos la conservación de la cantidad de movimiento. Y vamos a ver un ejercicio adicional de la conservación de la cantidad de movimiento, que bueno, es a través de un volumen de control que se encuentra en movimiento. Esta es la ecuación para la conservación de movimiento lineal en caso de flujo estacionario, donde la sumatoria de fuerzas es igual a la integral a lo largo de la superficie de control de ρ por W. Esta es la velocidad relativa al volumen de control, W por N, diferencial de área, y esta parte se corresponde con el flujo másico que está saliendo de ese volumen de control, o bueno, o que está entrando también puede ser, ¿sí? Y la sumatoria de fuerza es igual a esta cantidad. En cuanto a fuerzas, habíamos visto que existen las fuerzas de cuerpo o fuerzas de superficie. Dentro de lo que son las fuerzas de cuerpo se encuentran las fuerzas gravitatorias, mientras que las fuerzas de superficie tenemos fuerza de presión, fuerza viscosa y la sumatoria de otras fuerzas, como por ejemplo pueden ser las fuerzas, las reacciones. Habíamos dado algunos pasos para la resolución de la cantidad de balance de momento lineal o la conservación de momento lineal, y esos pasos son los que están acá en la presente diapositiva. Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Habíamos también analizado que siempre la velocidad que nos interesa conocer en el caso de conservación del momento lineal es la velocidad relativa, que es igual a la velocidad absoluta menos la velocidad del volumen de control. Habíamos hecho un ejemplo y habíamos calculado cuál era esa velocidad relativa. Y bueno, todo eso era un repaso general, un repaso de la clase anterior. Y ahora sí vamos a resolver un ejercicio que es un poquito más complicado, pero que bueno, ya va a ser para afianzar los conceptos de los que estuvimos viendo. Dice, el problema dice lo siguiente: el bote pequeño de la siguiente figura se conduce a una velocidad constante v sub 0 por un chorro de aire comprimido que sale por un orificio de diámetro de 3 centímetros con v sub e igual a 343 metros por segundo. Este v sub e es la velocidad absoluta con la que sale el aire del compresor independientemente de la velocidad de v sub 0. Las condiciones de salida del flujo son P sub E igual a una atmósfera y T sub E igual a 30 grados centígrados. La resistencia aerodinámica es despreciable y el arrastre del casco es K por V sub 0 al cuadrado, donde K es igual a 19 Newton por segundo cuadrado sobre metro cuadrado, y nos piden estimar la velocidad del barco V sub 0 en metros por segundo. Bueno, básicamente acá lo que tenemos es un barco que se está desplazando de izquierda hacia la derecha a una determinada velocidad V sub 0, que es la que se quiere conocer, y a lo largo el desplazamiento este ocurre gracias a que sale un chorro acá de aire comprimido que tiene una determinada velocidad V sub E, que sí es un dato del problema,
y sale a partir de un determinado orificio que tiene su correspondiente diámetro, y al irse desplazando de izquierda a derecha no tiene una resistencia aerodinámica por todo el aire que está acá arriba, o es despreciable la misma, pero sí tiene una fuerza de arrastre que se opone al movimiento que está dado por esta expresión, que es k por b sub 0 al cuadrado, que aparece acá. Así que bueno, planteamos el problema y, siguiendo lo que habíamos planteado en la clase anterior, o cómo eran los pasos, el paso 1 es determinar si es estacionario o no. En el caso que sea estacionario, como es el presente problema, entonces tenemos que directamente, al ser estacionario, la sumatoria de fuerzas, o sea, podemos usar esta ecuación, que la sumatoria de fuerzas es igual a la integral a lo largo de la superficie de control de ρ por W, este es W por N diferencial de área, este es el producto escalar, y esta W es la velocidad relativa del flujo con respecto al volumen de control. Después, como segundo punto, habíamos dicho que teníamos que dibujar el volumen de control, y el volumen de control este lo dibujamos de manera tal eh, bueno, que encierre lo que queremos analizar. Este es un volumen de control que está en movimiento, en realidad que se mueve a una velocidad igual a v sub 0, y tenemos que dibujar el volumen de control de manera tal que corte las fuerzas que nos interesan. Acá en realidad está cortando solamente la fuerza de arrastre del agua, y también lo hacemos acá de manera perpendicular o normal al flujo que sale del volumen de control, que en este caso es un chorro de aire. El chorro de aire sale de derecha a izquierda, que está dado por una velocidad v sub e, y el vector, y dibujamos los vectores normales, que lo dibujamos el vector normal en todas las caras por donde sale un determinado flujo. En este caso el flujo está saliendo por acá, entonces acá en esta cara vamos a dibujar el vector normal. Bueno, ya hicimos el punto 2, que es determinar el vector normal, el volumen de control de vectores normales. Vamos a dibujar los ejes. Los ejes X e Y lo dibujamos de esta manera. Esta es nuestra convención, igual que los versores Y y J. Siempre el versor Y está alineado al eje X y el versor J está alineado al eje Y. Y esto nos va a servir para hacer los cálculos o los análisis en forma vectorial. El punto 4 es plantear la sumatoria de fuerzas. En este caso tenemos sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza FA, que es la fuerza de arrastre, y en este caso sería negativa ya que se opone al eje X, entonces sería la sumatoria de fuerzas es igual a menos FA según el versor Y. Después el quinto paso es analizar las velocidades relativas. Esta es la expresión general para analizar las velocidades relativas, o sea, hasta ahora no implementamos nada en esta primera expresión, W igual a B menos B sub C, no implementamos nada de lo que vendría a ser el ejercicio en sí, sino que esta es la expresión general, y acá ya empezamos a reemplazar, donde W es igual a B. ¿Cuál es B? B es la velocidad del flujo. En este caso es la velocidad del chorro de aire, que es menos b sub e, ya que se opone al eje x, entonces acá queda menos b sub e según el versor, y menos, este menos que está acá es por la operación esta para calcular la velocidad relativa, y acá tenemos que poner la velocidad del volumen de control, que como tiene una velocidad de izquierda a derecha, está en la dirección de x, es una velocidad positiva, entonces la velocidad positiva b sub 0 según el versor y. Entonces la velocidad relativa W, que es la velocidad del chorro que sale en el volumen de control, es igual a menos 343 metros por segundo según el versor Y, menos B sub 0 según el versor Y también, que el B sub 0 es la velocidad del volumen de control. Bueno, después el paso 6 es plantear la integral y llegar a una ecuación. Bueno, planteamos la integral, y la integral es, como es un flujo que se encuentra estacionario, es igual a sumatoria de fuerzas igual a la integral de la superficie de control de ρ por W, acá el producto vectorial, el producto escalar de W por N, diferencial de área. Como analizamos en este caso en X, que es la velocidad que queremos conocer, V sub 0 tiene solamente componente en X, hacemos la sumatoria de fuerzas. Ya la habíamos calculado anteriormente, que era menos FA según I, este según el versor I. Ahora no sé si puedo pintar acá. Este es menos FA según el versor I, es igual al
esto que está acá no es otra cosa que el flujo másico que sale a través del volumen de control. Entonces acá tenemos el flujo másico más W2 por beta 2, este es el coeficiente de corrección de la energía cinética, esta acá ya lo conocemos. W2 es la velocidad con la que sale el flujo de del volumen de control, y este es positivo. ¿Y es positivo por qué? Porque la velocidad acá, que tenemos un W2 que es hacia de derecha a izquierda, está alineado en la misma dirección, o en el mismo sentido en realidad, que el versor n, que es el vector normal al volumen de control. Entonces, como está saliendo y tiene la misma dirección, es positivo, menos si hubiera un flujo de aire que entraría al volumen de control, podríamos decir que es menos W1 por beta 1. Pero bueno, en este caso del problema no tenemos datos de cómo entra el aire acá al volumen de control. Probablemente puede entrar por arriba, puede entrar por otro lado. La cuestión es que a partir del compresor de aire tenemos solamente un flujo de aire que está saliendo. Entonces podemos decir que esto es igual a 0. Una vez que esto es igual a 0, esto también todo según el versor I, vamos reemplazando. Tenemos menos FA. Como todo está analizado en el eje Y, vamos a hacer una abstracción del eje Y. Sabemos que todo esto está multiplicado por I, por el versor Y. Y nos queda menos FA es igual al flujo másico. Este es el flujo másico y no perdamos de vista que esto es lo que sale a través del volumen de control por W2, que es la velocidad relativa del flujo con respecto al volumen de control, y beta 2, que bueno, sabemos que es el coeficiente de corrección de Coriolis. Entonces acá nos queda el flujo másico por beta 2 por, si recordamos cuánto era W2, que lo hemos calculado anteriormente, W2 era menos B sub E y menos B sub 0. Entonces acá reemplazamos por W2, reemplazamos, y esto es menos B sub E y menos B sub 0. Así que bueno. Por otro lado, nosotros tenemos que el flujo másico es el flujo de masa que sale a partir de acá, pero que tiene su componente W2, es decir, que tiene que tener en cuenta la velocidad relativa del flujo con respecto al volumen de control. Entonces acá lo que tenemos que considerar es la velocidad, esta W2 que ya habíamos calculado, y esa es la velocidad del flujo másico. No es la velocidad no es el flujo másico en sí, que ya sería la velocidad absoluta por la densidad, por el área, sino que es la velocidad relativa. Así que bueno, espero que esto quede claro, ya lo habíamos visto en la clase anterior, sin embargo ahora lo hacemos mención de nuevo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El flujo másico no puede ser una magnitud negativa, sí o sí tiene que ser algo positivo. Entonces sabemos que es la densidad por esto que está acá, en realidad vendría a ser, esto de acá sería B sub E más B sub 0. Acá se están sumando los dos. Y es positivo porque el flujo másico es una magnitud positiva, no puede ser negativo. ¿Sí? Así que bueno. Acá, entonces, reemplazando, nos queda menos FA igual a al flujo másico, que es densidad por B sub E más B sub 0, que es la velocidad, esto de acá es la velocidad relativa, por el área 2, por beta 2, por la velocidad W2, que sabíamos que era menos B sub E menos B sub 0. Luego, seguimos operando y sacamos factor común acá, el negativo, el menos 1, y nos queda ρ por B sub 0 por B sub E más B sub 0 por A sub E por menos 1 que sale de acá. Entonces al sacar el signo nos queda B sub E más B sub 0 y nos queda esta expresión al cuadrado. Y hemos llegado hasta este punto. Bueno, hasta acá tenemos. A su vez, ¿qué es lo que pasa? La fuerza FA sí la conocemos. La fuerza FA era igual, era un dato del problema, a K por B sub 0 al cuadrado. Entonces acá nos queda esto, menos FA nos queda K por B sub 0 al cuadrado, acá también tendría que ser negativo. Esto es igual a, lo que teníamos acá era ρ por B sub E más B sub 0, por A sub E, bueno, acá copiamos lo mismo. Y acá esto está dos veces, entonces lo podemos poner como B sub E más B sub 0 al cuadrado, porque están multiplicando, por el A sub E,
y se termina simplificando este negativo con este negativo y me queda este K por B sub A igual a algo positivo. Bien, entonces nos queda K por B sub 0 al cuadrado es igual a ρ por B sub E más B sub 0 al cuadrado por A sub E. De acá lo que nos interesa a nosotros es despejar cuánto es B sub 0, entonces pasamos para otro lado dividiendo el K y nos queda B sub 0 al cuadrado igual a ρ por B sub E más B sub 0 al cuadrado por A sub E sobre K. Bueno, acá podemos hacer la raíz de esto y al hacer la raíz aplicamos la raíz a todo este término y ¿qué nos va a quedar? Esperen. Bueno, nos queda, aplicando la raíz nos queda b sub 0 es igual a, acá teníamos este al cuadrado, entonces raíz cuadrada de algo que está al cuadrado, nos queda directamente b sub 0 más b sub e más b sub 0, y después acá nos queda todo la raíz cuadrada, esto acá en realidad sería, esto si quieren lo hacemos así, nos queda raíz cuadrada de ρ por a sub e sobre a su vez sobre K. Esto es el valor de este que está acá. Entonces, si calculamos, tenemos que calcular ρ, el A sub E y el K. El ρ igual a cuánto es. Todavía no tenemos cuánto vale ρ, pero nos habían dado la presión, la P sub E en el ejercicio. Era un dato que era una atmósfera y la temperatura a la que también estaba sometido el fluido, también era un dato del problema que era de 30 grados centígrados. Entonces aplicamos lo que ya sabemos, que es la ecuación de esta que está acá, la ecuación de gases y de aire. P por B es igual a M por R por T. La masa sobre el volumen es igual a la densidad. Y nos queda que, despejando, nos queda que la densidad es igual a P sobre R por T. La presión es una atmósfera. Entonces 101.325, calculadora en mano por favor, jóvenes. La temperatura es 273 Kelvin más los 30 grados centígrados son 303 Kelvin. Y acá tenemos la constante del aire que es 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. Si operamos esto nos queda, en el denominador nos quedaría 303 por 287 y 101.325 dividido el denominador nos queda 1,165 kilogramos por metros cúbicos. Hasta acá. Si hacen el análisis de unidades les queda en esta unidad en kilogramos por metro cúbico y de esa manera ya tenemos cuánto vale la densidad. Seguimos operando y este denominador que está, esto que está acá dentro radicando dentro de la raíz nos queda la densidad, que es 1,165 por el área de salida, que el diámetro era 3 centímetros, entonces tendríamos pi por, sería pi por, calculador de mano, 0,03 al cuadrado dividido 4, eso sería el área de acá, que es todo esto que está acá, por la densidad del aire, que es 1,165, y todo eso dividido 19, que es la K, que es la constante de arrastre del fluido, que es este K por B sub 0 cuadrado. Todo eso nos da 4,334 por 10 a la menos 5, que es lo que está indicado acá. Si aplicamos la raíz de eso, nos queda 6,58 3 por 10 a la menos 3, que es lo que está acá. Bueno, continuamos operando y podremos aplicar acá una distributiva de 6,58 por B sub E más 6,58 por 10 a la menos 3 por B sub 0. Aplicamos acá la distributiva, esto ya es solamente operación algebraica. Acá tenemos B sub 0 y acá también tenemos B sub 0, entonces pasamos restando y hacemos 1 menos 6,583 e a la menos 3 y me queda 0,993 de B sub 0 es igual a B sub E por 6,583 por 10 a la menos 3. De acá ya tenemos, vamos a despejar cuánto vale B sub 0 y nos queda que B sub 0 es 6,583
3e a la menos 3 dividido 0,993. Y esto, a ver, hay algo que está raro acá, no me está dando esto, pero es porque no puse paréntesis. Entonces si hacemos 6,58 3e a la menos 3 dividido 0,993 y me queda hay algo que estoy aplicando mal. Acá tenemos 6,583 por 10 a la menos 3 y este que está acá pasa dividiendo 0,993, me da un número que es 6,63 por 10 a la menos 3 y a eso hay que multiplicarlo por B sub E, donde B sub E es 343 metros por segundo y ahora sí me queda 2,2738 metros por segundo, que si lo pasamos a kilómetros por hora para saber cuánto es una velocidad en medidas que habitualmente utilizamos de referencia, lo multiplicamos por 3,6 y nos queda que la velocidad es de 8,186 kilómetros por hora. Y así ya llegamos a la resolución de este primer ejercicio. Así que bueno, espero que no tengan duda de esto. A ver, alguna cuestión particular acá. Bueno, solamente a modo de repaso, lo que teníamos era en el ejercicio, hemos planteado todo según los pasos que veníamos haciendo. Hemos calculado cuál era la velocidad con la que sale efectivamente acá el chorro con respecto al volumen de control. O sea, sale una velocidad, pero como a su vez el volumen de control se va moviendo, es una velocidad aún mayor, que es de 343 más V sub 0. Acá, acá si bien este es negativo y este negativo, cuando después queremos calcular cuál es el flujo másico, hacemos el flujo másico flujo másico es igual a la densidad por la velocidad W por el área A sub E, pero a su vez esta W es 343 metros por segundo más B sub 0 porque, bueno, este no puede ser una cantidad negativa, ¿sí? Así que bueno, después hemos operado simplemente lo que era, hemos desarrollado la expresión esta de sumatoria de fuerza igual a esto que aparece acá. Hemos reemplazado cuál es la fuerza, hemos calculado todo aplicando su correspondiente signo y hemos hecho una operación para llegar a esta expresión. Luego, como no conocemos la densidad, hemos utilizado la ecuación de los gases ideales, hemos calculado la densidad y si seguimos operando, hemos podido aplicar acá el despejar cuánto es B sub 0 y operar todo esto ya numéricamente reemplazando los valores. De esa manera podemos determinar la velocidad V sub 0, que es la velocidad a la que se mueve el bote, que es la misma velocidad a la que se mueve el volumen de control, que aproximadamente es de 8,19 kilómetros por hora. Así que bueno, con esto ya damos por finalizada la segunda parte del teorema de conservación de Reynolds, que es conservación del momento lineal. Ahora pasamos a la conservación del momento angular. Bueno, esta que está acá, la ecuación general para la conservación del momento angular, sumatoria de momento es igual a la derivada respecto al tiempo de volumen de control. Este es el producto vectorial entre R por la velocidad absoluta por la densidad y este es el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de producto vectorial entre R por velocidad absoluta por la densidad W por N por diferencial de área. Bueno, esto de acá vendría a ser el flujo másico. Esto aplicándolo para un volumen de control fijo queda como esta expresión que está acá, pero en nuestros casos, que generalmente siempre son ecuación para conservación de momento lineal, en caso de flujo estacionario, vamos a tener que el sumatorio de momento es igual, como este es estacionario, este es igual a 0, nos va a quedar que
es la integral a lo largo de la superficie de control de R, producto vectorial, B, que es la velocidad absoluta, por, y esto que está acá es el flujo másico. Este es el flujo másico total, es decir, todo lo que está saliendo de ese volumen de control. eh, ya vamos a ver en el ejercicio práctico por qué es así. O sea, vamos a ver cuál es esa magnitud y lo vamos a encontrar en el sentido físico. Pero bueno, básicamente el teorema de Reynolds para este caso de conservación de momento angular lo que dice es que la suma de todos los momentos externos que actúan sobre un determinado volumen de control es igual a la razón de cambio con respecto al tiempo del momento angular contenido dentro de ese volumen de control más el momento angular que ingresa a través de la superficie de control o menos el momento angular que sale a través de la superficie de control de todo ese volumen de control que estamos analizando. Así que bueno, algunas consideraciones particulares para este caso son las siguientes. Nosotros el flujo siempre va a salir tangente a la boquilla. Es decir que acá el flujo, si tenemos un determinado ángulo en la boquilla, podemos decir que este es el ángulo con el que sale el flujo del volumen de control, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque hay casos como este que, vamos a ver un ejercicio de este tipo, puede llegar a tener un álave de alguna forma que nosotros no sabemos, que está acá perdido en esta región gris, pero ya nos dan el ángulo de cuál es la velocidad absoluta, ¿sí? Cuando lo resolvamos el ejercicio va a quedar claro, pero bueno, eh, tengamos en cuenta que siempre la velocidad es tangente a la boquilla, tangente a la superficie sólida, y en este caso que no nos dan cómo es la superficie sólida, ya nos están dando eh, el ángulo combinado que vendría a ser el ángulo, la velocidad absoluta, ¿sí? Después, otra cuestión que hay que tener en cuenta es los ejes. Los ejes siempre, ahora vamos a trabajar con ejes radiales de coordenadas cilíndricas. Y tenemos el E sub R, que es así. Esto lo hacemos con la regla de la mano derecha. Supongamos que el E sub R tiene la dirección del dedo índice, de que está el E sub R, este vendría a ser el dedo índice. A su vez tenemos el E sub theta, que es el dedo medio, y el E sub z, que es el dedo pulgar. El E sub z. Entonces siempre tienen que tener los tres ejes van a tener esa forma de los dedos con la regla de la mano derecha. Entonces este es el dedo índice, si tenemos para allá este es el dedo medio, y sí, tenemos el dedo índice, el dedo medio, y hacia arriba tenemos, este es el dedo pulgar. ¿Sí? Es medio difícil dibujar la mano, pero más o menos quedaría así. Este es el dedo, el índice, el medio y el anular. Y de esa manera nosotros podemos calcular nuestros productos vectoriales. Después cuando resolvamos, estos son otros dos dedos, el anular y el dedo meñique o el dedo chiquito. Y esto siempre tenemos que tener en cuenta cómo son la convención de los ejes. En este caso siempre conocemos la velocidad relativa, pero lo que se busca es conocer la velocidad absoluta. Es decir, acá en la generalidad de los casos nosotros vamos a ver cuál es la velocidad con la que sale de una determinada boquilla, pero a nosotros no nos interesa conocer eso, sino que nos interesa conocer la velocidad absoluta, ya que acá este término que aparece acá, este es velocidad absoluta. Vale decir que la velocidad absoluta va a ser la combinación de la velocidad relativa, que es, por ejemplo, si acá tenemos un determinado caudal, acá ingresa el caudal total. Ingresa el caudal total, después acá va el caudal sobre 2, y si esto acá tiene un determinado diámetro, ¿cuál va a ser la velocidad que tenemos acá? Acá vamos a tener una determinada velocidad, que va a ser una velocidad relativa, va a ser igual al caudal sobre 2 veces el área de esa boquilla, que sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces esa va a ser mi velocidad angular, perdón, esta va a ser mi velocidad relativa, pero
bueno, y esta es la que nosotros siempre vamos a conocer. En este caso siempre conocemos la velocidad relativa, pero lo que nos interesa conocer es la velocidad absoluta. Es decir que si esto está girando así, en el sentido sería antihorario, nosotros vamos a tener acá una velocidad, una velocidad que va a ser para allá, que va a ser una velocidad tangencial. Y esta velocidad tangencial igual a qué va a ser? A omega por r. Entonces, la velocidad que nosotros queremos conocer es la velocidad absoluta, que sería la suma de esta velocidad más esta velocidad. La suma de esos dos va a ser la velocidad que me interesa conocer a mí, que es la velocidad absoluta. Si dibujo acá, esto me quedaría, en realidad, no puedo poner control Z acá. Bueno, acá me quedaría algo así, la velocidad absoluta, y esta es la velocidad absoluta que me interesa conocer a mí. Velocidad absoluta, ¿sí? Es la combinación de la velocidad angular más la velocidad que tenemos acá, que es la velocidad relativa. Bueno, después tenemos otra consideración, es que el volumen de control es fijo. Bueno, si nosotros trabajábamos en el caso anterior, teníamos siempre un volumen de control que podía ser fijo, móvil o se estaba deformando. Y en este caso, nosotros tenemos un solo volumen de control que va a ser así circular a lo largo de todo nuestro dispositivo que está girando, pero ese volumen de control va a ser fijo, es decir, esto va a girar, va a girar, va a girar, y nuestro volumen de control que está acá va a permanecer de manera estable, quieto, y no va a hacer falta que eso se esté moviendo a lo largo o de este volumen, a lo largo de este dispositivo. Así que bueno, después generalmente el flujo entra por el eje y no ejerce momento. Bueno, acá este es como una apreciación que tiende a generalizar los casos analizados, no siempre es así, pero por lo general si tenemos una bomba, un aspersor, lo que sea, podemos decir que el flujo acá sería entrante, sería como un vector perpendicular al plano este, entra y sale por acá y sale por acá, y ese momento o ese vector que entra acá a la pizarra es normal y no ejercería un momento, siempre que analicemos un momento según el eje, en el eje Z, ¿no? De eso, no ejercería un momento. Después tener en cuenta una correcta adopción de los ejes, que bueno, es lo que ya habíamos acá hablado, en el R, tita y el Z. Y tal como hicimos en el caso de conservación de momento lineal, también vamos a aplicar acá una serie de pasos, un machetito para que no nos equivoquemos al resolver este tipo de ejercicios. Bueno, el primer paso para resolver el ejercicio es determinar si es estacionario o no. En el caso de que sea estacionario, aplicamos la ecuación que ya conocemos de conservación de momento angular, donde la sumatoria de momentos con respecto a O es igual a la integral superficie de control de el producto vectorial de R por este R vectorial B, donde esta velocidad es velocidad absoluta, y después nos queda la densidad Wn diferencial de área. Acá no, en este último punto, esto que está acá es el flujo másico, directamente es el flujo másico total que está saliendo de ese volumen de control. No, no tendríamos que calcular alguna otra velocidad rara ni nada, ya que como a diferencia de lo que habíamos calculado en la parte de conservación de momento lineal, acá el volumen de control siempre es fijo, entonces siempre la velocidad que utilizamos es la velocidad con la que sale del volumen de control, que es esta W, que es la velocidad relativa. Así que bueno, a partir de ahora siempre tomamos el total del flujo másico. Después hay que determinar el volumen de control y los vectores normales. Esto ya lo sabíamos si teníamos algún determinado dispositivo. Supongamos que tenemos un dispositivo que tiene así, dibujamos nuestro volumen de control, que sería ese, los vectores normales,
Ese sería un vector normal. Por ejemplo, que acá nosotros tengamos el caso donde tenemos alguna turbina o algo que tiene una determinada así inclinación en los ejes, y usando mucho la imaginación de que esto es circular, ¿qué pasaría con el fluido? El fluido entraría, y cuando entra así de una manera normal, bueno, de manera radial, perdón, y una vez que entra acá adentro recién cambia su sentido y sale con una cierta inclinación. Esto que sale acá sería un W, acá entra con un W1 radial, sale con W2 radial. Pero lo que yo quería mostrarle acá con esto es que en este caso, cuando resolvemos esta sumatoria, esta integral, nos queda el flujo másico por algo positivo. Acá tiene, o sea, es positivo porque está saliendo, este W2 tiene la misma dirección, si se quiere, que el vector normal. No tiene la misma dirección, pero está saliendo. Entonces el producto de esto es algo positivo, mientras que en este caso, cuando está entrando al volumen de control, al igual que hacíamos antes, el W1 por el N nos va a quedar a una magnitud negativa. ¿Sí? Entonces siempre que esté saliendo del volumen de control es positivo, y siempre que esté entrando del volumen de control es negativo. Después vamos a dibujar los ejes en todos los casos. Los ejes ya sabemos cuáles son los tres ejes: E sub R, E sub θ y E sub z. Entonces nosotros, por ejemplo, yo podría adoptar estos ejes así, que serían, siempre recuerden la regla de la mano derecha: el E sub R, este es el dedo pulgar, no, este es el dedo índice. Después tenemos perpendicular a este el E sub θ, que es la dirección radial. Este sería el dedo medio. Y después tenemos el saliente de la pantalla. Así tenemos el E sub z, que este sería el dedo pulgar. Entonces ahora ustedes con sus manos formen esos tres ejes: el índice, el medio y el pulgar. Los otros dos dedos, que son el anular y el meñique, quedan escondidos. Y esta sería la convención de los ejes. Esto yo lo podría desplazar acá. Entonces me quedaría a mí el E sub R, el E sub θ y el E sub z. Pero bueno, podría ser también otra convención de signo, pero siempre que se cumplan esta ortogonalidad y respetemos eso. Por ejemplo, yo también podría haber planteado que el eje sea así: el E sub R, el E sub θ para abajo. Pero si el E sub R es para la derecha y el E sub θ es para abajo, ¿para dónde va a ser el E sub z? Siguiendo la regla de mi mano derecha, si el E sub R apunto con el dedo índice, el E sub θ apunto con el dedo índice, con el dedo, perdón, medio, entonces el E sub z es entrante en la pantalla y no saliente como el caso anterior. Entonces acá me quedaría que el E sub z sería así. ¿Sí? Bueno, si yo pongo también acá acá yo no podría haber hecho el E sub z saliente, porque si no, no hubiera cumplido con esa regla de la mano derecha. Acá, si yo quiero poner los ejes en esta cara, porque estoy analizando algo de esta cara, tendría que respetar el E sub z, que sería saliente, para que cumpla con este, el E sub z. Después tenemos el E sub R, podría ser radial, podría ser para acá, por ejemplo. Y respetando la regla de la mano derecha, y el E sub θ me quedaría así. Pero bueno, eso igual lo vamos resolviendo ahora en el ejercicio y va a quedar un poco más claro ya cuando lo resolvamos. Bueno, entonces dibujamos los ejes, después plantear y desarrollar la sumatoria de momentos. Esto era análogo a lo que habíamos visto antes, que era en conservación de momento lineal. Hacíamos sumatoria de fuerza, en este caso hacemos sumatoria de momento. Después analizar las velocidades absolutas, es decir, componer cuáles son las velocidades.
Si acá tenemos una W2 y tenemos una determinada velocidad tangencial propio del giro este, de acá, de la turbina, entonces tenemos que componer cuál es esa velocidad absoluta. Después planteamos calculamos el producto vectorial este de acá, este hay que calcularlo. Planteo de integrales, plantear esta integral, por un lado avanzamos con sumatorio de momento, por otro lado avanzamos con este producto vectorial y el flujo másico, y llegamos a una ecuación la cual hay que operar y resolver y aplicar todo lo que sabemos hasta ahora, todo lo que vimos de gases ideales, Bernoulli, continuidad, lo que se les ocurra que podamos llegar a aplicar. Así que bueno, básicamente sería eso la conservación de momento angular. Ahora vamos a hacer dos ejercicios y lo que sí les pido que vayan anotando en su papel, en su cuaderno a medida que vamos resolviendo el ejercicio, porque requiere, digamos, de mucha atención, pero también requiere de que vayan practicando ustedes, si no después no le van a salir los ejercicios. Y también con lápiz, borrador, y no se olviden de la calculadora para ver que numéricamente le dé los valores que vamos planteando. Así que bueno, el ejercicio este es de un rociador que está girando a una determinada velocidad angular W, tiene un momento que se opone a esa velocidad angular, o no, ya lo vamos a ver. Y acá lo que dice es el siguiente. El agua entra verticalmente en un aspersor de dos brazos. Bueno, esto entra verticalmente, supongamos que estamos mirando en un jardín a un aspersor y nos paramos encima de él. Entonces el agua ingresa de abajo hacia arriba por una manguera y de acá sale de esta manera así, describiendo ese ángulo con respecto acá a la tangente, ¿no? Dice, el agua entra verticalmente en un aspersor de dos brazos y sale de las boquillas horizontalmente en ángulo con respecto a la dirección tangencial. Para una velocidad de flujo y ángulo de descarga especificados se debe determinar la velocidad de rotación del rociador en RPM y el par requerido para evitar que gire el rociador. Es decir que acá nosotros tenemos dos situaciones. Bueno, acá tenemos los datos que son el R1 y R2, que son 40 centímetros, que la distancia desde el eje hasta la boquilla, el ángulo, que es el ángulo con respecto al tangente, vale decir que si yo acá hubiera dibujado el volumen de control, así, un círculo, perfecto. En realidad no está tan perfecto acá, y nunca va a salir perfecto, menos en el power, pero más o menos que más. Si hacemos esta gráfica así, acá hacemos la línea tangente a esto, el ángulo que sale de inclinación de 60 grados, el diámetro de esta boquilla, este tiene un determinado diámetro, es igual a 1,2 centímetros y el caudal total o flujo volumétrico es de 15 litros por segundo. O sea, eso sería el caudal de agua que está ingresando acá desde abajo hacia arriba y sale por la determinada boquilla. Bueno, en este caso hay dos situaciones. Una que nos pregunta, cuando entra el agua por abajo, tiene este radio y sale con esa dirección, ¿cuál es la velocidad a la que está rotando este rociador? Suponiendo acá que esto, ¿qué sería? Esto sería igual a cero. Es decir, no tiene que haber ningún momento resistivo acá para que esto gire libremente y desarrolle una velocidad W. También podría ser que el caso en el que que digan, bueno, teniendo un momento resistivo igual a tanto, ¿cuál es la velocidad angular? O sea, capaz que no gire esa velocidad tan rápido, sino que gira más despacio porque va a haber una cierta disipación de la energía. O bien puede ser que digan, para que esto tenga una velocidad angular deseada de tanto, yo quiero que llegue a esa velocidad. Entonces, ¿cuál es el momento acá? Que está acá alrededor del eje que tengo que aplicar. Entonces yo quizás tengo que aplicar un momento así para que acelerarlo esto y para que gire a la velocidad esta angular. Así que bueno. Entonces la primera situación es considerar este momento igual a cero y ver cuál es la velocidad a la que estaría girando. Y la segunda situación es, yo quiero que detener el movimiento angular de este, entonces yo lo freno aplicando un determinado torque alrededor del eje que se opone al movimiento, y cuando yo lo aplique al determinado torque, la velocidad angular sería igual a cero porque estaría detenido.
Así que bueno, vamos resolviendo el ejercicio. Vamos a hacer el planteo del problema. Ustedes lo van haciendo en sus casas, en sus cuadernos. ¿Y qué tenemos? El punto 1 de estos pasos que yo había armado, a modo de guía, es determinar si es estacionario o no. Es estacionario, si es estacionario, podemos aplicar esta ecuación que la sumatoria de momento es igual a la integral superficie de control de, no me aparece el cursor, de, vamos a hacer un cursor, de el producto vectorial, R por B, densidad y esto que está acá, el flujo másico que ya lo hemos visto. Después hay que determinar el volumen de control y los vectores normales. Bueno, acá está dibujado el aspersor. Dibujamos nosotros nuestro volumen de control, que nuestro volumen de control va a ser un volumen de control fijo y va a ser todo acá alrededor de esto. Vamos a tener acá un volumen de control fijo. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, entonces tenemos volumen de control fijo, dice determinar el volumen de control y los vectores normales. Bueno, los vectores normales que tenemos que dibujar acá son, acá está dibujado para arriba el vector normal, pero yo si estoy sacando flujo por acá, puedo sacar tranquilamente acá el vector normal. Y este básicamente nos va a dar el signo de que como el flujo está saliendo, va a ser positivo y bueno, no hay acá otro análisis adicional, ya que acá ya está, una vez que ingresa de manera perpendicular a la pantalla, ya ingresa y ya se va directamente de esta manera radial y sale. Así que bueno. Después tenemos que dibujar los ejes. Los ejes los dibujamos entonces. Acá está dibujado el E sub R, lo hacemos así, de manera radial. Este es el E sub R. Con la regla de la mano derecha, no olviden, es el E sub Z. El E sub θ, perdón. Y la regla de mano derecha les dice que su vector normal, el E sub R, el vector normal al E sub R y al E sub θ es el E sub Z, que es saliente del pizarrón. Este es el E sub Z. Ya tengo dibujados los ejes, ya tengo este punto y este punto resuelto. Después me piden plantear y desarrollar la sumatoria de momentos. Bueno, en este vamos a resolver el caso general. Acá hay un momento que está resistiendo a este movimiento, o sea, algo que lo va frenando. Entonces lo vamos a dibujar así al momento. Este es el momento t. Y tenemos que sumatoria de momento es igual a menos t por e sub z. ¿Y por qué menos? Porque si yo los giro, pongo con la regla de la mano derecha, lo giro en este sentido, al girarlo así, el dedo pulgar queda hacia adentro de la pantalla, entonces se opone al e sub z que está saliendo de la pantalla. Por eso es que me queda negativo y me queda sumatorio de momento, no tengo ningún otro momento, entonces me queda menos t por e sub z. Bien. Entonces, repasando acá, tenemos que como el momento es sentido horario, y yo si hago con mi mano derecha, con mis dedos describan el movimiento del sentido horario, el dedo pulgar me queda entrando a la pantalla, mientras que al E sub Z yo había dicho que era saliendo de la pantalla. Por eso, como se opone a la dirección del E sub Z positivo, me queda que la sumatoria de momento es igual a menos t por E sub Z. Bien. Después, ¿qué otro análisis hay que hacer acá? Después nos piden analizar las velocidades absolutas, es decir, yo tengo que llegar a la velocidad absoluta. Que si lo vamos a dibujar acá en este otro que está un poco más limpio, yo tengo acá una determinada velocidad relativa, que es la que sale de acá, que es la velocidad con la que sale en la boquilla, y yo sí conozco este ángulo de acá. Entonces yo tengo acá el W. Este es mi W, es la velocidad relativa, y el W va a ser básicamente el flujo volumétrico que sale por acá dividido el área esta, ¿sí?
Y aparte yo tengo una determinada velocidad tangencial, que es la velocidad que acá aparece como velocidad de los brazos, que si yo tengo, si yo hago acá un, si tengo para acá sentido antihorario a la velocidad angular, entonces mi velocidad tangencial va a ser acá así. En realidad puede ser más chica, ¿no? Pero vamos a borrar un poco acá esta parte. Y yo tengo acá que esto así es la velocidad tangencial, también acá denominada velocidad de los brazos. Y esta igual a qué va a ser, al omega por el R. Al omega por el R1. Entonces acá esto me quedaría así. Y haciendo la sumatoria vectorial de estos dos, me queda que la velocidad absoluta esta es la velocidad absoluta que a mí me interesa. Bien. Que si hago acá tengo la velocidad W, acá tengo la velocidad tangencial. Acá vamos a borrar el vector este normal a la superficie de control. Entonces si hago este que es mi velocidad tangencial, tengo mi velocidad absoluta que va a ser algo así. Ojo que en este punto podemos tener una determinada complicación adicional, que sería que el radio 1 no sea igual al radio 2. Entonces yo acabo de tener una determinada velocidad tangencial que va a ser omega por R1, y acá voy a tener otra velocidad tangencial, bueno, este es el brazo 2. Acá tenemos una velocidad tangencial que sea omega por R2. Uy, me mandé la macana. Entonces habíamos dicho que este podría ser tranquilamente omega por R2, y acá podremos tener la velocidad tangencial esta omega por R1. O sea, no siempre son iguales, ¿no? Los dos brazos, los largos de los brazos. Como así también, tampoco pueden ser que tampoco sean iguales los ángulos este. Podemos tener acá un alfa 2 y allá un alfa 1. Bueno, en ese caso vamos a tener que tener en cuenta todas esas cuestiones para hacer la sumatoria de las velocidades. Pero bueno, en este caso queremos conocer cuánto es W. W hemos dicho que es la velocidad relativa, y W va a ser igual al caudal que viene por cada uno de los brazos, que va a ser el caudal total que ingresa acá dividido 2. Entonces tenemos el caudal total dividido 2 y el área de la boquilla. Este que está acá es el área de la boquilla. eh, y esa es la velocidad W que sale acá con una determinada inclinación. ¿Por qué sale con una inclinación? Porque las paredes obligan que el flujo salga de esa manera. Entonces siempre el flujo va a salir tangencial a la boquilla. Ese es el dato del problema, y esa es la velocidad angular, la velocidad relativa, perdón, la velocidad W. Entonces hacemos, el caudal era 0,0, era 15 litros por segundo, era 0,015 dividido 2, porque son dos brazos, por el área, que es pi por 0,012, que era 1,2 centímetros el área de la boquilla. Esto al cuadrado dividido 4, y me da 66,3 metros por segundo, la velocidad que tiene a la salida de acá de la boquilla. Esa es la velocidad relativa. Bueno, ya tenemos la velocidad W. Nos falta conocer la velocidad tangencial para determinar la velocidad absoluta. Bueno, entonces acá ya tenemos, vamos a calcular la velocidad absoluta. Si quieren, habíamos dicho que tenemos 1 acá y acá tenemos 2. En este caso son iguales las dos, pero podrían ser distintas. La velocidad absoluta 1 es igual a la velocidad absoluta 2. Si fuera distinta, tiene que calcularlo por separado. No hay mayor complicación que esa. Y tenemos
Si acá analizamos, tenemos, esta tiene dos componentes. Esta tiene una componente así y una componente así. Es decir, tiene una componente radial. Lo que estamos haciendo ahora es proyectar esta velocidad en estos ejes, en S sub r y en el E sub θ. Tenemos el W, y si este es el ángulo, alfa, tenemos W por el coseno del ángulo y me va a dar acá esta, me va a dar la velocidad para acá. Que si vemos se opone, me queda una W θ si se quiere, y una W, me queda una W R y una W θ. Bueno, la WR va a ser W por el seno de alfa, W por el seno de alfa, todo eso según E sub R. ¿Pero por qué según E sub R positivo? Porque acá la proyección que yo tengo, que es acá, si yo proyectara esto acá en el eje, supongamos que acá el eje está bien, está puesto en este punto, me queda positivo E sub R. Entonces me queda W por el seno del ángulo, que es esta componente de acá, es el W por el seno del ángulo, este en realidad es WR, por E sub R, menos, bueno, acá yo todavía no sé cómo si es el menos ¿no? Después yo tengo acá el W por el coseno del ángulo y me queda para acá. Pero esta se opone al E sub θ, o sea, va para el otro lado de la sub θ, va en contramano. Entonces, como va en contramano, es menos W por el coseno del ángulo, o sea, W por el coseno de alfa, por E sub θ. Menos, ya dijimos, porque se está oponiendo al E sub θ, al eje este de acá, más ¿qué otra componente tenemos? Entonces acá lo que analizamos fue la componente esta, que es la componente tangencial de W, la componente radial de W, pero a su vez teníamos también otra componente que era esta velocidad de acá, que era la velocidad tangencial, que era producto del giro este de acá, que es omega por R2. Entonces más omega por R2, que en este caso es igual a 1, por como va para acá y está alineado de la misma manera que E sub θ, entonces por E sub θ directamente, no queda negativo esto. Entonces acá, si hace falta, miren de nuevo esta parte del video, con respecto a cómo componer la velocidad absoluta, pero acá lo que hicimos es proyectar primero, acá tenemos dos velocidades, una velocidad tangencial, que es omega por R, y la velocidad W. Yo tengo que proyectar esas dos velocidades en estos tres ejes, en E sub θ, E sub R y E sub Z. Ninguna de las dos tiene componente en E sub Z, entonces solamente voy a componer estas velocidades en esos dos ejes. ¿Ves la velocidad tangencial? La velocidad esta, que es la velocidad relativa, tiene una componente radial y una componente tangencial. La componente radial va a ser W por el seno del ángulo, es la proyección acá, y queda positivo porque es alineada al E sub R, y menos W por el coseno del ángulo nos queda para acá que se opone al E sub θ. Entonces esto de acá si quieren lo pueden llamar W θ. Y después tienen acá la otra velocidad, que es esta de acá, que es omega por R, que es la velocidad tangencial. Esta si quieren la podemos llamar velocidad tangencial. Y ahí ya tengo mi velocidad absoluta 2 proyectada en los ejes. Si bien ustedes van a decir, profe, pero esto que está acá no es paralelo a esto, pero yo no quiero manchar mucho más el dibujo, pero en realidad esto que está acá va girando todo alrededor, y cuando gira todo alrededor hay un momento que yo analizo acá, y acá me queda, en realidad acá sería el E sub R, acá sería el E sub θ, y acá sería también el E sub Z. No sé si me llego a explicar, pero básicamente es como que este eje yo tengo que ponerlo en el punto que estoy analizando. Para no manchar demasiado el dibujo acá, lo puse acá, pero en todo alrededor de esto va girando así el E sub R, E sub θ y E sub Z. No cambia absolutamente nada. Yo si hubiera analizado acá, me hubiera quedado lo mismo. Si hubiera hecho acá el E sub R, el E sub θ y el E sub Z saliendo del pizarrón, ¿qué pasará? ¿Qué pasaba? Me queda que esta velocidad, que es W, va a tener una componente W por el seno del ángulo de esta proyección según E sub R, porque también está alineada. Después acá va a tener
así, que este sería el W tita, y me queda W por el coseno del ángulo, me voy a tener este de acá en realidad, por menos E sub tita, porque se opone. O sea, no importaba dónde yo lo analizaba y me iba a dar lo mismo. Y ahora, siguiendo los pasos, ya hemos calculado la velocidad absoluta, ahora hay que calcular el producto vectorial. Para calcular ese producto vectorial hacemos R por B. Y acá tendremos que analizar tantos R por B como brazos tenga. En este caso, como los dos brazos son iguales, yo voy a analizar una sola vez el R2 por el B sub 2 y va a quedar solucionado esto. O sea, estaría resuelto. Pero si yo tuviera otros casos, tendría que multiplicar un R1 por un B sub 1 si fueran distintos. El R2, a su vez, que acá no lo dibujé, R2 vectorial es igual a ¿qué? A este radio, por como tiene una dirección, como el R, acá el R va así, perdón, acá el R va así, hasta este punto, tenemos el R por el E sub R, o sea, está alineado totalmente al eje radial, entonces me queda esto positivo así, R por E sub R, acá siempre tomando positivo al R, no le damos vuelta con eso, y me queda R2 por B sub 2, que es esto de acá, por esto de acá, ¿cómo queda? R por E sub R vectorial, todo esto que está acá, W seno de ángulo, E sub R menos W coseno del ángulo, E sub tita más omega por R por E sub tita. Y acá diferencien bien cuál es omega, que este es velocidad angular y este es W, en realidad son cosas distintas. Es, el producto vectorial de esos dos es, este es positivo y este es positivo. Pero si tenemos un producto vectorial de dos vectores que son paralelos, porque acá tenemos R por E sub R, por, este es vectorial, W por el seno del ángulo por E sub R. Como son el producto vectorial de dos vectores paralelos es igual a 0. Entonces esto de que está acá es 0. Acá nos queda 0. 0 por 0, bueno, ahí viene más o menos. Tenemos ahora esto por el segundo término, que es positivo por negativo, me queda negativo, menos R por W por el coseno del ángulo, según E sub z. Este menos ya me queda entonces porque es positivo por negativo, pero yo cómo lo puedo hacer a este análisis viendo los vectores. Si yo pongo mi mano acá, pongo mi mano en el eje, vamos a borrar todo esto. Pongo mi mano acá en el eje, pongo mi mano cerrada y apunto con mis dedos, apunto con todos los dedos, así. Yo estoy viendo desde arriba todos los dedos, acá están todos abajo en realidad los dedos. Apunto con todos los dedos según la dirección radial, porque este es el SUR radial. Y lo hago a menos E sub tita. Supongamos que acá yo tengo acá la uña, así. Y si yo lo hago a esto a menos E sub tita, para que yo pueda girar mis dedos así, según el sentido de E sub tita, acá está E sub tita. Para girar acá, me van a quedar acá los dedos así. Pero yo tengo que girar para el otro lado, no para ese lado, sino para el otro lado. Entonces, cuando yo gire la mano, tengo que dar vuelta la mano para girar los dedos para el otro lado. Entonces me queda que... Uy, se borró todo. Allá. Me queda menos E sub z. A ver. Entonces, volviendo. Si yo pongo entonces mis manos, mis dedos apuntando según así el eje de E sub R, pero yo los quiero girar a los dedos para girar los 4 dedos de mi mano en este sentido hasta llegar a que este dedo se ponga así. Entonces yo voy a girar esto así, mis dedos, estos son los 4 dedos, los giro así, entonces paso de E sub R a menos E sub tita y me queda el dedo pulgar apuntando para abajo. O sea, esto me queda entrante y me queda
en menos E sub z, porque acá habíamos dicho que E sub z era saliendo de la pantalla y acá me queda entrando. Entonces, acá el producto me queda menos R por W, entonces me queda R por W coseno del ángulo E sub z. Del mismo modo, hago el mismo análisis, me queda R por esto de acá, me queda R por omega por R, me queda omega R cuadrado, y E sub R, que es positivo, o sea, apuntando para acá, y ahora tengo que apuntar según E sub θ, o sea, tengo mi dedo así, y lo apunto hacia arriba, y lo apunto para acá, entonces mi dedo pulgar queda mirando, apuntando para arriba. Me queda según E sub z, este me queda entonces positivo E sub z, ¿sí? Y a su vez, bueno, yo lo podría haber hecho como positivo por positivo, me queda positivo, pero bueno, también es importante que entiendan el sentido de acuerdo a los dedos para que no tienen una doble verificación. Entonces, de esa manera, ya tenemos, ¿cómo estamos de ahora? Son las 8. Bien. Tenemos el R por el B. El producto vectorial R por B es igual a menos RW coseno del ángulo E sub z más omega por R cuadrado E sub z. Bueno, acá ya hicimos esto, calcular el producto vectorial, y ahora planteamos la integral y llegamos a la ecuación. Ya está casi todo resuelto. Planteamos ahora la integral. Bueno, entonces esto que está acá es lo mismo que está acá, digamos, lo único que hice fue repetirlo. Desarrollamos la integral y nos queda la sumatoria de momento es igual a... la sumatoria de momento habíamos dicho que era menos t según E sub z, es igual a... acá tenemos un primer signo que puede ser positivo o negativo. Esto positivo era cuando salía del volumen de control, negativo era cuando entraba al volumen de control, porque se oponía, digamos, a este vector n, que ya lo habíamos visto. Eso lo tienen remil claro de la parte anterior. Entonces acá ya no vamos a andar mucho más, pero como está saliendo del volumen de control es positivo. Positivo. Y acá que tenemos esto que está acá, el producto vectorial de R por B, acá lo tenemos que poner abajo. Entonces tenemos que esto de acá me queda menos R por W por el coseno del ángulo según E sub z, más omega por R cuadrado por E sub z. Y todo esto que está acá ya habíamos dicho directamente que es el flujo másico. Pero ¿qué flujo másico es? Este es el flujo másico que sale por cada una de las boquillas. Porque podría ser que este tenga un determinado radio y este tenga otro determinado radio. Entonces va a ser el flujo másico de esa boquilla, por 2. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso son iguales las dos boquillas. ¿Sí? Entonces, ya llegamos a esta ecuación, que esta es la ecuación final. Y en nuestro ejercicio nos preguntaban la velocidad de rotación del rociador. Bueno, entonces vamos a tener dos casos. Uno de los casos es cuando esto, bueno, esta es mi ecuación general, que la resolví recién. Y tenemos dos casos. El primer caso es cuando esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese caso está rotando sin tener ningún momento que se esté oponiendo al torque de la boquilla. Entonces, acá tenemos el caso 1, entonces sin efecto de fricción, el tau es igual a 0. Reemplazando acá me queda 0. Como estamos analizando todo en E sub z, este E sub z, E sub z, podemos, digamos, tener la abstracción de los ejes. Me queda, el caso 1 nos queda 0 es igual a menos R por W por el coseno de alfa más omega por R cuadrado. Acá como este es, bueno, acá también me queda en realidad acá está faltando por el flujo másico de cada boquilla por 2. Pero como lo paso dividiendo por otro lado, después se termina 0 dividido algo, me queda 0, entonces esto termina perdiéndose acá en la operación algebraica. Y paso para el otro lado, el omega por R cuadrado, me queda menos omega por R cuadrado es igual a menos, entonces acá lo puedo hacer positivo a este y a este. Y yo lo que quiero conocer justamente es cuánto es ese omega, cuánto es la velocidad angular. Entonces despejo omega, me queda omega es igual a R por W por el coseno del ángulo sobre R cuadrado. Y me queda esto es igual a W por el coseno del ángulo sobre R.
W es la velocidad relativa, que ya la habíamos calculado, el coseno del ángulo, y R es el radio. Entonces veamos acá si es así. W era 66,3, entonces hacemos 66,3 por el coseno del ángulo, que era 60 grados, por el coseno de 60 grados, dividido el radio, que era 40 centímetros. Me queda que la velocidad angular es de 82,88 radianes sobre segundo. Así que bueno, esa es la velocidad a la que estaría rotando el rociador si no tuviera en ningún momento que lo esté frenando. Nos piden acá el calcular revoluciones por minuto, entonces hacemos eso por, lo pasamos a revoluciones por minuto, que eso sí lo saben hacer. Me quedaría 82,88 radianes por segundo. Para pasar revoluciones por minuto, como es, tenemos acá 2 pi radianes. Acá tenemos una revolución. Esto sí lo deberían saber, pero por las dudas se lo escribo. Por 60 segundos sobre un minuto. Entonces, multiplicando todo eso, me queda 82,8 por 60 dividido 2 y dividido pi, me quedan 790,7 revoluciones sobre minuto, o sea, vueltas por cada minuto, que también se conoce como RPM, de revoluciones por minuto. Así que bueno, ahí estaría resuelta la primera parte de este ejercicio. Y la segunda parte, el caso 2, sería considerando que el aspersor está estático. O sea, usted imaginen que hay distintas situaciones. Una es que tenga un momento torsor acá que se opone al movimiento, que lo va frenando. Y lo puede llegar a frenar tanto que lo llega a tener totalmente estático. Entonces, en ese caso, que es el caso 2, quiero conocer cuál es ese torque. Me queda menos el torque, porque así estaba hecha la ecuación. Acá esto va a ser igual a 0. Me queda menos RW coseno del ángulo flujo másico por 2. Así que bueno, acá tengo el torque es igual al R por el W por el coseno del ángulo, el flujo másico de cada una de las boquillas por 2, porque son 2 boquillas en este aspersor puntualmente. Entonces me queda el torque es igual a 0,4 por 66,3, que esto no es otra cosa que la velocidad relativa por el coseno de 60 grados por... Y acá necesitamos el flujo másico. El flujo másico es el flujo volumétrico, que es 0,015 por la densidad, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, porque es agua, pero es en cada una de las boquillas. O sea, es esto dividido 2, porque es en cada una de las boquillas, pero a su vez, y en este caso particular solamente, como tenemos las dos boquillas que son iguales, lo multiplicamos por 2 y se terminan anulando estos dos y me queda igual a 199 newton por metro, 199 joule, que ese vendría a ser el torque en este aspersor para que la velocidad angular sea igual a 0. Así que bueno, ahí ya está resuelto el ejercicio en su totalidad. El planteo del problema. Un breve repaso de lo que hicimos acá es, tenemos el ejercicio. Primero veamos si es estacionario. Si es estacionario podemos aplicar esta ecuación directamente. Dibujamos el volumen de control, dibujamos los vectores estos normales a donde sale el flujo, dibujamos los ejes, que son los ejes de coordenada cilíndrica, E sub r, E sub θ y E sub z. Después planteamos la sumatoria de momentos. Analizamos la velocidad absoluta, que esto sí es importantísimo. Siempre tenemos dos velocidades absolutas, una que es la velocidad relativa y otra que es la velocidad angular. Y
Bueno, y esa la componemos, la descomponemos en realidad en los ejes E sub R y E sub θ. También podría ser en E sub z. Después aplicamos el producto vectorial entre R por B, que es lo que está acá, el R por B, y todas las componentes que sean radiales se desaparecen, todas las componentes que sean según E sub z se desaparecen acá en este producto vectorial, y solamente me quedan las componentes que son tangenciales, es decir, los que tienen E sub θ y E sub θ. Solamente estas me van a ejercer momento. Y es algo lógico, las que están así no me van a ejercer momento según E sub z, las que están para arriba tampoco, y solamente las que tienen direcciones tangenciales a este volumen de control son las que me terminan ejerciendo un momento a lo largo del eje E sub z. Entonces hicimos el producto vectorial de eso y luego desarrollamos la integral y nos queda que la sumatoria de momento es igual a esto. Igualamos al producto vectorial, acá ponemos el flujo másico. Como estamos analizando para cada una de estas boquillas, el flujo másico de esa boquilla por 2, porque son dos boquillas, pero acá si no podría haber sido más la operación para la otra que puede tener su otra velocidad, el flujo másico sobre 2, etcétera, etcétera. Y llegamos a la ecuación general, a la ecuación que comprende todos los casos, y después ahí vimos para cada uno de estos casos que nos dieron que uno de los casos era justamente que el torque sea igual a 0, es decir, no hay ninguna fricción y queremos ver cuál es esa velocidad angular. Y en el otro caso, el caso 2, en el cual queremos saber cuál es el torque total para que la velocidad la velocidad angular, sea igual a 0. Y este es el valor. Así que bueno, está todo, lo subo a una plataforma después para que tengan los valores numéricos y puedan practicar. Ahora vamos a ver si tenemos tiempo, que si tenemos, vamos a ver un segundo caso, un segundo problema de velocidad de conservación de momento angular, y tiene otras particularidades distintas a las que vimos en el caso anterior. Vamos a leer primero las consignas, que dice lo siguiente. Considere una bomba centrífuga que tiene un radio de 6,5 centímetros y un ancho de aspas de 8 centímetros en la entrada del impulsor. Es decir, acá tenemos el agua entra de esta manera, entra de manera axial, según un eje E sub z, entra y después que ingresa sale con un determinado ángulo acá, pero bueno, este entra todo alrededor, ¿no? Considera una bomba centrífuga que tiene un radio de 6,5 centímetros, o sea, el radio R1, este de acá, es 6,5 centímetros, y un ancho de aspas de 8 centímetros. 8 centímetros es este ancho de aspas de acá. Esto es toda la vuelta de acá. Así, en la entrada del impulsor, así como un radio de 15 centímetros y ancho de aspas de 3,5 centímetros a la salida. Entonces después acá tenemos un R2, que es de 15 centímetros, y un ancho de aspas, que es esto de acá, de 3,5 centímetros a la salida. La bomba entrega agua a razón de 0,15 metros cúbicos por segundo, o sea, ese es el caudal total que ingresa por acá. Ese es el caudal o flujo volumétrico que ingresa por acá, con una magnitud de la velocidad de rotación en la flecha, acá en la flecha se refiere al eje, de 1200 RPM, es decir que esto está girando acá de esta manera a 1200 revoluciones por minuto. Se supone que el aire entra en el impulsor en la dirección radial. Bueno, acá en realidad lo corrijamos ahora. Acá se supone que el agua, no aire, porque es una bomba de agua. Se supone que el agua entra en el impulsor en la dirección radial y al salir forma un ángulo de 60 grados con respecto de esa dirección. Es decir, ingresa de forma radial y cuando sale no sale de forma radial, sino que forma un ángulo de 60 grados con la dirección radial. Determine el consumo mínimo de potencia de la bomba. Considere la velocidad indicada en el gráfico B2 como la velocidad absoluta a la salida del impulsor. Bueno, acá tenemos una cierta particularidad, porque nosotros habíamos dicho que siempre la velocidad que nosotros conocemos es la velocidad
relativa al volumen de control, es decir, la W, y no conocemos la velocidad absoluta. Pero acá en este ejercicio pasa algo que nosotros no sabemos bien qué es lo que pasa en el interior del volumen de control. En realidad, acá cuando ingresa, esta región que está pintada como gris, tiene unas aspas de alguna manera, con algún ángulo que nosotros no conocemos, y que sale con una determinada W. Y esa W, compuesta por esta velocidad de rotación que está acá, que es el omega por el R, me da ya directamente esta velocidad v sub 2 absoluta. Vale decir que en este ejercicio nos están dando directamente la velocidad absoluta que tenemos que considerar y no la velocidad relativa. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque eso es un caso distinto al caso anterior, en el cual nos dan la inclinación de los álabes o la inclinación de la boquilla. Es bastante, en ese caso tenemos una fuerza que tenemos que terminar componiendo, pero acá ya nos dan directamente la velocidad absoluta. Entonces esto, que quede claro, que es distinto a W. Así que bueno, planteamos el problema. Bien, el flujo, si es estacionario, aplicamos, entonces decimos que la sumatoria de momento a lo largo de la superficie de control es igual al producto vectorial entre el radio por la velocidad absoluta por esto que está acá, que es el flujo másico que está saliendo en este volumen de control. Pero en este caso tenemos dos flujos másicos, uno que está saliendo y uno que está entrando, que si bien es el mismo, acá como cuando hagamos en nuestro análisis vamos a tener un flujo másico que es así, que va a ser, como es por esta componente N2, es positivo porque está saliendo, mientras que cuando analicemos el flujo másico que entra acá al volumen de control va a ser acá negativo, el que entra va a ser negativo porque se opone al vector normal a la superficie de control que está en esta parte. Después, el segundo paso es determinar el volumen de control y los vectores normales. Bueno, acá dibujamos todo el volumen de control alrededor de esto, tanto afuera como adentro. Esto imaginemos que está todo en un solo volumen de control. Y dibujamos los vectores normales. Bueno, ahí están los vectores normales. Vamos a borrar un poco acá porque estamos teniendo muchas cosas ya. Entonces acá tenemos el vector normal N1 y acá tenemos el vector normal N2. Bien. Después dibujamos los ejes. Bueno, los ejes acá están dibujados E sub R, E sub θ y E sub z. Con la regla de la mano derecha, E sub R apuntamos con el dedo pulgar, E sub θ apuntamos eh, con el dedo medio y el E sub z con el dedo pulgar. Perdón, con el dedo índice. Planteamos y desarrollamos la sumatoria de momento. Hacemos el paso 4, sumatoria de momento es igual a menos t por E sub z. ¿Por qué menos t? Porque en el caso anterior nosotros teníamos un momento torsor que se estaba oponiendo al movimiento del aspersor, pero en este caso yo tengo que imponerle o introducir un momento torsor, un determinado torque a esta bomba para que pueda girar a una determinada velocidad W, que en este caso es de 1200 revoluciones por minuto, ¿sí? Es decir, que acá el torque tiene que ser un torque tal que pueda producir esa velocidad angular. Así que bueno, entonces acá como el torque va en esa dirección, que sería el sentido horario, me queda menos torque por E sub z, menos t por el E sub z, porque el vector es entrante acá a la pantalla. Después me queda el 5. El paso 5 es analizar las velocidades absolutas. Es decir, acá la velocidad absoluta que nosotros tenemos según... Acá tenemos dos velocidades absolutas. Una que es v sub 1 y otra que es v sub 2. V sub 1, ¿qué tenemos con v sub 1? V sub 1 es v sub 1 por E sub R, porque acá tenemos una componente radial. Y no tenemos acá una... Como el agua ingresa directamente de forma radial, no tenemos otra componente que sea tangencial a esto. Y tampoco no tenemos una componente, ojo con esto, una componente producto del giro de la bomba, giro de todo esto. ¿Por qué? Porque el agua ingresa de forma radial, el agua solamente ingresa
Y recién cuando pasa esta parte, recién tiene impuesto ese giro de los álabes de la bomba. Es decir, que acá cuando ingresa solamente de forma radial y no está influenciado por el giro de los álabes de la bomba, solamente va a estar influenciado cuando sale. ¿Sí? Bueno, y el R1 que es R por E sub R. R por E sub R que es la dirección radial. Hacemos producto de de R1 por B sub A1 y como son dos vectores paralelos me queda el R por E sub R por el menos B sub 1 por el E sub R, me queda un vector nulo que es igual a 0. Después seguimos analizando ahora la segunda parte que es esto de acá y yo acá tendría que tener, normalmente iba a tener dos velocidades, una W, entonces yo iba a tener una W más una velocidad tangencial, que esta velocidad tangencial generalmente es omega por R2, pero en este caso esto que está acá, omega por R2, ya es igual a una velocidad 2 que ya me la están dando. O sea, acá pasa algo en el medio que la velocidad directamente absoluta con la que sale es de B sub 2. Así que eso lo tengamos en cuenta. Bueno, la velocidad absoluta en 2 es igual a menos B sub 2 por el seno del ángulo, porque acá yo si hago la proyección en el eje, acá yo si descompongo esta velocidad voy a tener una velocidad así y una velocidad así. Esta la llamemos B sub tita y a esta de acá la llamemos B sub R. Bueno, entonces tenemos B sub, velocidad absoluta 2 es igual a menos B sub 2 por el seno del ángulo, o sea, esta velocidad por el seno del ángulo me da esto de acá y es negativo porque se opone a la E sub tita, es decir, el E sub tita está de abajo hacia arriba, acá el vector da de este punto hacia abajo. Entonces me queda negativo según E sub tita más B sub 2 por el coseno del ángulo. Si yo hago B sub 2 por el coseno del ángulo, tengo la proyección esta de acá, que es paralela al E sub R, y tengo el R2 igual a R. Bueno, entonces acá la velocidad absoluta en 2 tengo dos componentes. En el componente radial y la componente tangencial. La componente tangencial que es el B sub tita. Este me quedó negativo porque se opone al eje de E sub tita, mientras que este me quedó positivo porque está alineado al E sub R. Por su parte, el R2, que va a ser esto así, va a ser R2 por el E sub R. O sea, básicamente es esto. O sea, esa es la manera vectorial de escribir la distancia entre R2 vectorial. Cuando hago producto de esto por esto, me queda positivo, me queda R por E sub R por E sub tita, me queda positivo por negativo, me queda negativo. R por B sub 2 seno del ángulo me queda menos R por B sub 2 por el seno del ángulo y el E sub R por el E sub tita me queda E sub z. Acá si yo lo hice, esto lo hice multiplicando los signos, pero si yo lo hubiera hecho con la regla de la mano derecha, hubiéramos tenido E sub R, ponemos los dedos apuntando según los dedos de toda la mano, apuntando la palma va acá y todos los dedos van apuntando al E sub R y luego yo tengo que girar a los dedos de manera tal que apunte hacia menos E sub tita, es decir, lo tengo que apuntar hacia abajo mis dedos, tengo que doblar hacia abajo y me queda que es como que si mi mano fuera así y me quedan los dedos así. Para llegar a producir eso yo tengo que tener mi dedo pulgar apuntando así, entrando a la pantalla, me queda menos E sub z. Por eso acá también queda menos E sub z. Bueno, seguimos con los pasos. El paso 7 es plantear la integral y llegar a una ecuación. Sumatoria de momentos es igual entonces a todo esto que está acá. La sumatoria de momentos es igual a menos t según E sub z. Y eso es igual a todo esto que está acá. Es el producto vectorial. Es menos r por b sub 2 por el seno del ángulo según E sub z. Y esto que está acá es el flujo. Pero este es el flujo másico total. Es decir, es el flujo másico que está saliendo por acá. ¿Sí? En este caso no tenemos boquilla, sino que tenemos el flujo másico que sale todo alrededor de estos álabes. Entonces me queda esta es mi ecuación general. Bueno, ahora hay que determinar cada uno de estos valores. El torque es algo que yo quiero conocer.
La velocidad 2 no la conozco todavía. El R lo conozco, el seno del ángulo también lo conozco y el flujo másico eh, es fácil de conocer. Bueno, el flujo másico es igual a qué? El flujo másico es igual al flujo volumétrico por la densidad. El flujo volumétrico que era 15 litros por segundo, o a ver, era 0,15 metros cúbicos por segundo, que tendría que ser 150 litros por segundo. Lo multiplico por la densidad del agua y me dan los 150 kilogramos por segundo. Ese es el flujo másico. Bien. Por otro lado, yo tengo que conocer cuál es el valor de B sub 2. Yo, si tengo un determinado flujo másico que está saliendo alrededor de todo esto, tengo un determinado flujo volumétrico, que igual a cuánto va a ser al caudal, sí o sí se ve obligado a salir por todo esto, alrededor de todo esto. Entonces, la velocidad 2 normal, es decir, la velocidad que sale acá perpendicular a esto, perpendicular al volumen de control, esto lo llama B sub 2 normal, es igual al flujo volumétrico sobre el área. ¿Y cuál es el área de todo esto? Es el área de salida, si veíamos acá, tenemos toda una circunferencia alrededor que vendría a ser 2pi por R2 por el ancho este de acá, por B sub 2. Entonces yo cuando calculo acá me queda, el área de salida es 2pi por R2 por B sub 2, ese es el ancho, y quedan 2 por pi por el radio que era 15 centímetros, por eso 15, por el ancho que era de 3,5 centímetros, 0,035, y todo eso es el área de salida. Y el flujo volumétrico, que es 0,15 dividido todo eso, me queda que la velocidad es de 4,55 metros por segundo, y esa es la velocidad normal, es decir, la velocidad con la que sale de este volumen de control el flujo. Pero eso saldría si fuera de esta manera eh, perpendicular al volumen de control, pero como ya estamos saliendo con una cierta inclinación, borramos todo esto. Yo lo que obtuve entonces es así una velocidad B sub 2 normal. Pero lo que yo quiero conocer es la B sub 2, es esta, la absoluta. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, como tengo que hacer, como ella tiene dos componentes, que una es tiene una componente tangencial y una componente normal o radial. Entonces tenemos acá, esto así, es la B sub 2 normal o radial o como quieran llamarlo. Y esto así es la B sub 2 tangencial. Entre las dos forman la velocidad 2. Bueno, yo la que tengo ahora, la que calculé, es el caudal dividido toda esta área, entonces esta B sub 2n. Para calcular cuál es la B sub 2, que es la que a mí me interesa, lo que tengo que hacer es, acá está la suma vectorial de B sub 2, B sub 2n, B sub 2r y B sub 2. Me queda que B sub 2n, que es esto, es igual a B sub 2 por el coseno del ángulo, que es esto que está acá. Entonces de ahí yo despejo B sub 2 y me queda B sub 2 es igual a B sub 2n sobre el coseno del ángulo, y eso es 4,55 dividido el coseno de 60, es 9,1 metros por segundo. Esa es la velocidad absoluta 2, que es la que me interesa a mí. Entonces ya tengo cuánto es esta velocidad B sub 2. Reemplazando me queda menos el torque es igual a B sub 2, que es 9,1 metros por segundo. 9,1 metros por segundo por el radio, que es 0,15 metros, por el seno del ángulo, que es 60 grados, y acá el flujo másico total, que en este caso el flujo másico es de 150 kilogramos por segundo, que ya lo habíamos calculado acá,
Y operando eso me queda que el torque es de 9,1 por 0,15 por el seno de 60 grados por 150 es igual a 177,3 newton por metro o 177,3 joule. Finalmente calculamos la potencia y para calcular la potencia es igual al torque por la velocidad angular. El torque por la velocidad angular es de 177,3 por la velocidad angular que, si mal no recuerdo, ¿dónde está la velocidad angular? La velocidad angular es de 1200 revoluciones por minuto, que pasando a radianes por segundo es 125,66 radianes por segundo. Y eso me da 22,28 kilowatts de potencia. Vale decir que es necesaria una potencia de 22,28 kilowatts para poder girar la bomba a la velocidad angular de 1200 revoluciones por minuto bajo estas características de distribución de distancias radiales, de anchos en la salida, ancho en la entrada, etcétera, etcétera. Así que bueno, de esta manera es que damos por finalizada la clase del día de hoy, que sería la segunda clase de volumen de control. Sería muy bueno que repasen la resolución de ambos ejercicios, porque son ejercicios completamente distintos, que se aplican cuestiones diferentes y que es necesario entenderlos bien a los dos, cada cosa, para poder en el futuro, en cualquier problema, poder aplicar correctamente los criterios para resolución de los ejercicios. Este video va a estar subido a la plataforma de YouTube y también va a estar subida la presentación en la página en la plataforma Moodle. Así que bueno, si tuvieran alguna duda o algo, lo conversamos en la correspondiente clase del día jueves. Saludos.